Buenos días, maestra. Un honor tenerte presente aquí en este encuentro de almas, más allá de la virtualidad. Es una unión que trasciende el tiempo y damos por inicio a, a esta charla, a esta danza, que si bien tiene de apoyo las palabras, es el alma es el alma quien va danzando con nosotras. Tal cual. Muchas gracias, maestra, por estar presente. Y comienzo la entrevista preguntándote, ¿quién es Patricia? Qué linda pregunta. Bueno, es muy interesante porque estoy en el camino de descubrirlo. Creo que desde muy pequeña siempre me he preguntado lo mismo desde el momento en que me di cuenta que sentía diferente y que opinaba diferente a mis amigos, a mis compañeros, a mis padres, ¿no? Siempre cuando uno es pequeño tiene pertenencia, se siente como mamíferos que somos, necesitamos la manada, y luego nos vamos dando cuenta que tenemos un libre albedrío, que tenemos una propia, y eso nos hace preguntarnos por qué, para qué, y ahí empiezan todas las cuestiones de la vida, ¿no? Sí, realmente me costaría mucho definirme porque siento que sería demasiado ego, siento que todavía tengo mucho que aprender de mí misma, de descubrirme. Y hasta aquí, lo único que sí te podría decir es que me gusta la paz, me gusta sentirme en paz. Y en busca de esa paz trato de ser fiel a mi corazón. Soy una persona que se equivoca y aprende, trato de aprender, no, trato de aprender de todo lo que me pasa, de mis principios. No sé quién soy exactamente, estoy en esa búsqueda, pero sí puedo decir las cosas que fui guardando dentro de lo que es mi ser, mi personalidad, y tengo principios. Fui haciéndome de principios, de la ética, principios de éticos, morales, con principios en la amistad, en el amor, en la compasión, que coincidieron con el camino del yoga. Entonces, por eso me dedico a lo que me dedico y trato de transmitir esto. Y el principio de haber experimentado la vida y seguir eligiendo el camino de la compasión y del amor. No somos perfectos, creo que ninguno de nosotros de carne y hueso somos perfectos. Y creo que esa palabra da para mucho, pero sí siento que trato de escuchar el corazón. Trato de escuchar el corazón. Aprendí que la ira, el enojo no son buenos y me gusta lo nuevo, me gustan los cambios. No me gusta enojarme, pero me enojo. Pero como no me gusta y no me siento bien, siempre trato de aprender, de comprender. Y eso me llevó a sentir a los demás y a sentir. No sé exactamente quién soy, pero sí aprendí lo que no me gusta y me probé a mí misma muchas veces para ver hasta qué punto puedo soportar algunas cosas, y eso me ayudó también a descubrirme en algunos aspectos. Sé lo que no me gusta, sé hasta dónde llego y siempre aprendí también lo que me rescata. Generalmente es la paz, es la necesidad de tener paz, es la necesidad
de amar y de proteger. No me gusta la crueldad. Y aunque muchas veces nos perdemos, o me he perdido, voy a hablar de mí, en medio de muchas emociones, de muchas circunstancias, siempre que vi una injusticia o vi mal a alguien, me olvidé de mí y tengo la necesidad de ayudar y creo que ahí me reencuentro conmigo mismo, cuando esa necesidad del otro me muestra que hay cosas más importantes y que tengo ganas de transmitir lo mejor de mí. La necesidad de aliviar al otro es algo que tengo desde pequeña con los animalitos. De ahí, eso, digamos, sería lo único que sí estoy segura de mí misma, es que no me gusta la crueldad y muchas veces cuando lo fui sin querer me sentía mal, ¿no? Y analizando mi malestar me di cuenta y necesitaba compensar esa situación. Es lo que reconozco en mí, entonces como sé lo que me hace mal, trato de controlar los impulsos y hacer prevalecer la armonía, transmutar, compensar, estar bien, vivir la vida. Uno se va formando con el tiempo. Siento que uno va aprendiendo con el tiempo y se va redescubriendo y se va tomando forma, ¿no? He tenido muchas pérdidas en mi vida en todos los aspectos, también de seres queridos, y creo que eso también son condimentos que te van definiendo y enseñándote a tomar lecciones y decisiones que te van dando forma. Y bueno, para ser sincera y ya, porque tiene que ser más fluido esto, sí, soy intensa. Cuando veo que no le hace daño a nadie mi intensidad, me mando. Cuando siento que me estoy enojando, me controlo y trato de transmutarlo, pero no me gusta herir a nadie. A veces aprendí que en la vida uno hiere de muchas maneras, entonces aprendí también eso. Y una persona que va en búsqueda de tratar de ser fiel a lo que sabe que le hace bien y poder ir sondeando dentro de lo que es el mundo, ¿no? Esquivando, controlando, que sabemos que puede sacar lo peor de nosotros, que todo lo tenemos. Creo que siento que todos los días elijo quién quiero ser, elijo sacarme la basura que no me sirve para poder dar lo mejor de mí, y siento que algunas veces disfruto de mi propia depresión, voy hacia el fondo, me aíslo de todo, toco fondo, muero y vuelvo a renacer, tengo mis etapas, y luego de cada una de esas etapas siento que al brindarme a los demás, con el rol que tengo de director y maestra, bueno, hay mucho para hablar con respecto a lo que yo considero que son esos roles. Siento que haber vivido ese proceso de metamorfosis y oscuridad me hace entender más a las personas y encontrar técnicas para ayudarlas a salir de esos lugares que a veces todos entramos pero no todos salimos, ¿no? Y sí, muchas veces me he considerado igual, a veces me he considerado, como dicen en la India, como que la mujer es como la fuerza de la naturaleza, que puede tener un día soleado, o puede traerte un tornado, o puede traerte un tsunami, o puede llevarte a paisajes calmos, y siento que eso nos hace como ser muchas. En una época era como que buscaba definirme, y me di cuenta que se trata de ser una mataba al resto, así que aprendí a convivir con todas teniendo como objetivo lo que sé que le hace bien a mi corazón. Y ahí vamos, es mucho para tratar de entender, pero sí me encanta disfrutar de todas las que soy, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Fundamentalmente creo que eso se llama resiliencia y creo que es una capacidad de adaptarse de la mejor manera a las circunstancias que vengan. Entonces sí soy un poco impredecible, hasta para mí misma, pero como dije en un principio, a pesar de esa imprevisibilidad, sé cuál es mi esencia, que eso es mucho, bastante ya. Entonces, no tengo problema. Sé cuál es mi esencia. Hay diferentes esencias en los seres humanos, todas son divinas y complejas, pero ya pude descubrir mi esencia. Yo fundamentalmente me siento muy identificada con la compasión. Aprendí a ser compasivo con los seres que amé y estoy en el proceso de ser compasiva conmigo misma. Y a través de ese proceso siento que puedo ser compasivo con los demás y entender el amor de verdad. Siento que eso es lo que busco. Y bueno, seguramente mucha gente que me conoce podrá decir más de mí porque uno a veces no tiene idea de lo que proyectan los demás. Mis hijos me quieren, dicen que soy un poco loca, pero me quieren. Mi marido también me dice lo mismo. Los alumnos también me aprecian. No sé exactamente qué verán en mí, pero fundamentalmente me gusta brindarme, me gusta decir lo que pienso, lo que siento. No tengo problema, no tengo miedo. Y siempre, bueno, si le genera un conflicto será el otro, ¿no? No me puedo esconder, no me gusta mentir. Sí. Siempre te digo la verdad, aunque sea dura, a veces con amor, a veces con crudeza, depende de lo que sea necesario, porque así soy conmigo misma y me ayudo así, ¿no? Pero sí, sé que no soy fácil y sé que soy compleja. Eso estoy segura. Y en toda esa integración de quiénes eres, ¿cómo juega Ambika Devi, maestra Ambika Devi, en todo tu aprendizaje? Bueno, esto de Ambika y Patricia es muy interesante poder charlarlo, porque mucha gente se pregunta, pero ¿para qué le cambian el nombre? ¿Por qué? Y bueno, pasa que nuestra mente es compleja. Uno cuando está en este camino estudia mucho, y una de las cosas que se estudia es la mente, el espíritu, el alma, qué es, dónde está, desde la ciencia, desde lo místico, ¿no? Y va investigando, va descubriendo. Cuando nosotros somos niños, tenemos la esencia a flor de piel, y luego la supervivencia, el adaptarte a la sociedad que te rodea, a la familia que te toca. Todo va generando un estudio, ¿no?, mental, donde vas creando soluciones, vas creando defensas, y se crea la personalidad. Una cosa es el ser y otra cosa es la personalidad que te ayuda a integrarte con todos. A veces esa personalidad tenés la oportunidad de matarla y volverla a crear desde un lugar consciente de tu verdadero ser, que es lo que buscamos con el camino del yoga, por ejemplo, y tantas disciplinas que existen muy bonitas. Y ciencias metafísicas y disciplinas. Me pasa que Ambika es como la vibración del alma. Los maestros sienten la vibración de tu ser y te ponen un nombre acorde a la energía del ser, del espíritu, de la persona. Entonces eso la despierta, porque cuando la personalidad se llena de ego,
el ser es como que queda en hibernación, ¿no? Y te deja vivir tu experiencia, hasta que toca fondo y encontrás conectarte con tu ser, morir y rearmarte en diferentes niveles, dependiendo de lo que te pase en la vida, dependiendo de tu trabajo anterior de otras vidas, uno ahonda más y tiene transformaciones cada vez más guau, más. Como cuando vas a la peluquería y que es una manera de hacer tus cambios, ¿no? Te estás morocha, salís rubia, de rubia salís pelirroja, después volvés a la morocha, pero todo lo que viviste te cambió. Entonces, Ambika, según mi maestro, es cuando uno está ahí entre la falsa personalidad, porque no es la personalidad que uno la arma desde la armonía con el ser, sino con lo que pudo, con lo que le tocó y con el entorno que le tocó también. Uno, cuando reconoce esta falsa personalidad y la mata, y empieza a rearmarse, ¿no? Acorde a su esencia, su verdadera esencia. Para que vos puedas hacer tu trabajo de rearmarte acorde a tu esencia, es importante que tu esencia te despierta. Entonces el nombre que te ponen Ambika, en mi caso, ¿no? Es ayudarme a estar despierta para poder ir rearmándome acorde a mi verdadera esencia. El nombre, dentro de los ámbitos que son espirituales, cuando dicen Ambika, es como que te ayudan a que no te olvides tu esencia, tu esencia, tu esencia. Entonces, más allá de que yo como directora soy Patricia Pudi, hay muchas cosas dentro de una escuela que organizar y todo lo que corresponde. Esto empezó desde mi niñez por una búsqueda espiritual. Y creo que Ambika es mi maestra interna, es mi ser, que me ayuda a ir rearmándome desde la presencia divina, lo que soy, y desde lo que soy en conexión con algo superior. Entonces, para mí, Ambika es como un estado avatar, por llamarlo de alguna manera con respecto al anime y lo que está de moda para que se entienda, es como el estado avatar, tal cual. Entonces, siempre que busco el equilibrio entre la directora y entre Ambika, y uso el estado avatar cuando es necesario. Poder tener ese recurso me permite disfrutar la vida de otra manera, rescatarme a mí misma, poder reconocer la falsa personalidad, poder ver el mundo como la ilusión que es. Entonces el estado avatar es encontrarme con mis antepasados, sentir la conexión, todo lo que es el estado avatar con referente al dibujito animado, ¿no? Que lo recomiendo, es muy bonito, porque en este camino todos queremos tener el estado avatar y lo podemos lograr en meditación. Ambika para mí es el estado avatar, es ese estado maravilloso en donde me rescata de todo lo que nos adolece a todos, cuando nos identificamos demasiado con roles, todo lo que es el mundo, y olvidamos nuestra esencia y la razón por la cual hemos decidido nacer. Nos lleva muchas vidas recordarlo y retomar el camino por el cual nacimos, que quizás es a la búsqueda de saber quién soy, ¿no? Todo un proceso que lleva muchas vidas, pero dicen que hasta que todo lo que llegas a lograr en una vida, lo vas recuperando siempre en la otra, y así va habiendo un progreso, aunque tengas que necesitar seres que te vuelvan a despertar. Y el nombre espiritual, encontrarte con un maestro que tiene un nombre espiritual, porque es tu momento de empezar a recordar, es una bendición. Y Ambika, para mí, el nombre espiritual fue un antes y un después. Y empezar en proceso de descubrir lo que es el estado avatar. Eso no quiere decir que uno sea especial ni diferente a los demás,
simplemente que está en un proceso diferente en el cual podríamos estar todos. Y muchas veces el compartir muchas cuestiones que uno va entendiendo y aprendiendo y comprobando, confirmarlo, es una manera en la que Ambika quiere que todos puedan llegar a ese estado, porque creo que así es algo que todos nos merecemos por derecho de conciencia, pero bueno, el sistema nos hace creer que no merecemos otras cosas. Yo creo que todo es importante, todo, pero lo más importante es recordar quiénes somos. Y bueno, Ambika tiene como esa necesidad, ¿no? Y a través de la escuela y de las charlas y de los encuentros, trato siempre de hacer ruido para que se despierte el ser y podamos dar lugar a actividades, a pensamientos, a reencuentros, que nos despierten la esencia, el origen de donde venimos, que es tan bonito, de amor, de tranquilidad, de paz, de unión, de lejos de todas esas malicias que vienen por darle demasiada energía al mundo denso, que es hermoso cuando uno está en equilibrio, pero si no, no se puede. Entonces el sueño de Ambika es poder lograr eso, que creo que se está logrando a través de crear este espacio como ser la escuela, que no es solo un lugar que forma profesores, sino también que trata de, ¿no?, de despertar para el que esté preparado un poquito más, cada vez un poquito más, en este estado avatar, que nos permite luego saber qué queremos hacer, si queremos ayudar a los animales, cómo, o ayudarnos primero a nosotros mismos en aceptar este estado, entender de qué se trata, porque no es fácil. Por eso digo que el dibujito es muy bonito, más allá de que uno tiene cuestiones con los niños, porque al avatar le cuesta el estado avatar, y para poder conquistar el estado avatar tiene que poder manejar los 5 elementos, que tienen, cada elemento tiene una característica, ¿no?, emocional, de relación, y siento que poder sostener un estado como ser Ambika es poder estar constantemente buscando el equilibrio entre todo lo que soy, y claro que me encantaría y que todos puedan, pero también es un aprendizaje poder entender a quién, cómo, cuándo, y encontrar actividades que sean neutras para que cada uno surja. Pero entre Ambika y Patricia tratamos de cuidar, preservar este espacio y buscar un equilibrio en los momentos en los que puedo estar en ese estado que me hace tanto bien, para que todo lo que tenga que hacer como Patricia fluya en armonía con la vibración del universo. Cuando las cosas no se dan, entiendo que quizás no es la forma en ese momento, y así me voy así como teniendo esa... Patricia es la personalidad que la sigo trabajando para que sea acorde a Ambika, y hay momentos donde soy Ambika, en los retiros, en los congresos, cuando enseño muy seguido, cuando tengo muchos cursos, cuando no puedo salir del estado avatar, y después cuando salgo al mundo tengo que hacer un equilibrio con Patricia, y a veces soy las dos juntas, ¿no? Que es lo que hablábamos de que nos estemos locos. Tiene problemas, tiene múltiple personalidad, hay que llevarla al psiquiatra, ¿no? Sino que todos estos procesos realmente nos llevan muchas veces a creer que estamos locos, hasta que entendemos lo complejo que somos, los elementos que tenemos, encima ser mujer, y ser mujer es la energía que tiene la fuerza de la naturaleza. El hombre tiene la fuerza del espacio, es estable, tranquilo, la naturaleza no. Entonces, con todo esto, más la fuerza de la naturaleza que prima en nosotros, que damos vidas, que contenemos más, somos un espectáculo, como diría una belleza. A veces está todo hecho un lío, una ensalada, y bueno, ese es el camino, ¿no? Poder encontrar este equilibrio, y bueno, siento que, más allá de lo que sea Ambika, que sea Patricia,
soy eso, ¿no? Buscando esa fusión, ese equilibrio siempre con los principios que trato de que siempre priman en cualquiera de los estados, hasta en los más oscuros, ¿sí? Porque tengo de tener ganas, tengo ganas de hacer un montón de cosas cuando me enojo, pero prima la esencia. Eso que aprendí a descubrir que es mi esencia y la respeto, porque sé que si hago algo contrario de mi ego, de mi personalidad, no me voy a sentir bien más allá de que pueda hacer daño. Y creo que poder ser consciente de eso es el resultado de mucho trabajo. Y por lo tanto, cometí muchos errores. Y algo que me gusta, desde el lugar que me muestro, es mostrarlo. Porque no pretendo tampoco, ni Ambica ni Patricia, crear una armadura, una careta social de perfección, de maestra de yoga y de mujer superada, ni nada, ¿no? Así que simplemente ser y dar amor. De ahí, si genera conflictos en las cabecitas de las personas que por ahí siguen la escuela o quieren Ambica o Patricia, tendrán que hacer su trabajo para poder quererme en mi totalidad. Entonces digo, sé que soy compleja, pero bueno, sincera. Eso sí. Muchas gracias, me encantó eso del estado Ambica y tu sinceridad. Me hizo pensar, mientras ibas hablando, en lo que es, por ejemplo, la música del Renacimiento, y bien vale el nombre, que tienen un bajo continuo, que está ahí, ese bajo continuo, yo lo llamaría estado Ambica, y lo otro que va subiendo, bajando, y cómo todo eso se integra. Así que bueno, el maestro que te dio... Me encanta. Siempre me gustan tus comparaciones. Sos un ser profundo, hermoso, sensible. Gracias, me encantó. Sí, me llegó de esa manera y en cómo se integra todo. Y hablando de integración, ¿cómo se integró el yoga a tu vida? Si bien lo traías, porque ya en ese bajo continuo está, ¿cómo despierta? Bueno, estamos viajando a través del tiempo. Sí, para mí el yoga, en comparación a lo que yo veo que le sucede a otras personas que nunca hacen yoga, y van a la escuela y preguntan cuando daba clases, nunca hice nada, y vienen, les cuesta, no entienden, preguntan mucho. A mí me sucedió que cuando yo conocí el yoga, me resultó familiar. Era como decir, esto me entiende, sí, yo pienso así, sí, esto es lo que busco, esto es lo que esperaba, acá estoy, ¿no? ¿Cómo surgió? Mi papá me decía que era como más falda, yo era como más falda. Entonces me empezó a regalar las revistas Selecciones, porque era muy completa, yo todo se lo puedo ver porque parecía más falda. Y pensaba, como decía mi papá, en la inmortalidad del cangrejo. Me decía, ¿qué te pasa? ¿Qué estás pensando ahora? ¿De qué te está haciendo problema? Todo profundo, todo lo analizaba y a veces me revelaba y preguntaba. Y bueno. Entonces, como yo era así, mi papá me empezó a comprar las revistas Selecciones, que es para personas grandes. Yo tenía 8, 9 años. No hice la comunión porque me peleé con el cura porque no me gustaba, no entendía a Dios desde su lugar, y no me gustaba cómo me proponía conectarme, y tenía muchas dudas. Tenía demasiadas dudas, lo que hacía enojar a todo el mundo. Entonces mi papá me dijo, bueno, me empezó a comprar esas revistas. Y ahí, en esa época, porque no es la realidad que tenemos ahora, en esa época era como que para saber algo del mundo tenías que leer una revista, había 2 canales en la tele, no existía el celular, los ricos nada más tenían televisor a color, teléfono, y en Estados Unidos la gente tenía computadora, acá nada, solamente en la sala de cómputo de la casa de gobierno, o sea, era otra época.
Entonces, poder conocer lo que había más allá de la frontera, encima, después de que hubo toda una cuestión militar y un montón de cosas, era solo a través de las revistas y los libros. Y bueno, como yo no encontraba acá respuestas, en esas revistas me tiraban datos de India, yo decía qué era, entonces me iba a las librerías, buscaba esos lugares, filosofías, historia, que decían que había otras religiones, porque era como que el catolicismo era lo único, y yo decía, esa es la única forma de conocer a Dios. No me gusta ese Dios. Entonces no soy amiga de Dios, porque ese Dios no me gusta, lo veía como un ser viejo, barbudo, que castiga, que no comprende, o sea, y un montón de cosas que para mí yo no lo veía así a Dios, sobre todo porque veía las películas de Jesús, no encontraba relación entre lo que a mí me generaba, su historia y la compasión, lo que él transmitía en el Nuevo Testamento, con lo que decían en la iglesia. Entonces, buscando a Dios, me dice Charlie García, buscando un símbolo de paz. Desde muy chiquita, empecé con estas revistitas que me tiraban muchos datos, empecé a investigar en las bibliotecas, cómo era la India, cómo eran los templos, también en el Tíbet, investigar así, antes era así, no era todo tan fácil. Y bueno, el hecho de buscar el libro, un libro te lleva al otro, un sector que tiene más cosas, y así la conocí a Sai Baba, conocí a Indra Devi, empecé a conocer todo ese mundo, empecé a leer la filosofía hindú, agarré el libro más difícil, justo ese lo agarré, en donde hablaba de que en la India se creía de los dioses, y que los dioses tenían naves, y bueno, un montón de cosas, y todo estaba relacionado con Dios, ¿no? no con un montón de cuestiones de extraterrestres que nos quieren venir y subyugar, y no, todo era que en realidad eso era Dios. Y entonces a mí me pareció tan complejo y tan raro que dije, me encantó. ¿Cómo? Y bueno, empecé y cada vez una cosa lleva a la otra, y por un lado la filosofía, y también me pasó que no encontraba un deporte en mi vida, porque decía, todos mis compañeros hacían deporte, y yo probaba todo y en todo no me gustaba competir. Cuando competía y alguien perdía, me sentía mal porque acababa de perder, no servía para eso, me acuerdo. Y aparte no me sentía bien físicamente, siempre me lesionaba o algo, no encontraba nada que me guste, porque sobre todo no quería competir. No me gustaban los grupos que se formaban a través de los deportes de competencia, no me gustaba ese juego, la perversidad, el querer sobresalir, un montón de cosas que veía, porque era muy jueza desde muy chiquita. Y cuando encontré que decían que las personas en otra parte del mundo hacían otro tipo de deporte relacionado no solo con el bienestar físico, sino también con el espíritu y la mente, me llamó la atención. Y ahí vi lo que era el yoga a través de Indra Devi, empecé a hacerlo a través de copiarle las fotitos sin entender casi nada de biomecánica, y hacer las prácticas como decía ella, y hacía también unas prácticas metafísicas, gnósticas, de todo el mundo que había descubierto, de todo lo que había en el mundo, y no misticismo ni barrio, nada más, no. Y ya eso lo empecé desde los 7, 8 años. Practicando Hatha, casi empecé así 12, 13 años, y a los 16 años vi un cartelito que decía clases de yoga, y dije, sí, por fin, basta de libros. Y bueno, y fui practicante, pude conocerlo al yoga desde un lugar más occidental, porque yo como lo viví desde los libros era muy así, muy de la India. Y cuando los leía y los practicaba, yo sentía familiaridad. ¿Cómo les puedo explicar lo que sentía? ¿Vieron cuando uno lee un libro, una novela?
Y luego hacen una película de esa novela, uno ve esa película, dice, sí, esta es la parte, esto se parece a lo que uno, bueno, para mí leer yoga y empezar a hacer yoga fue como estar viviendo algo que yo ya lo había vivido en el momento que empecé a leerlo. Así que bueno, cuando empecé a practicar, empecé a sentir cambios en mi cuerpo, empecé a hacer como un deporte, yo lo planteé como deporte en mi casa, para que no me digan, porque te vas a una secta. En esa época se tenía mucho miedo a todo esto. Con el tiempo hice ahí un doctorado, desde los 16. Lo tomé como ya en profundizar la parte técnica, física y siempre desde chiquita la filosófica. Siento que no lo descubrí, siento que lo encontré, que retomé, para ser sincera. Realmente. También tenía una tía que de toda la familia era la más, la tía rara, soltera, así, todo lo que estaba mal en esa época. Y ella hacía yoga y se había conectado también con el budismo, el Nam-myoho Renge Kyo, porque hay diferentes líneas. Esto es lo más fácil. Hay gente que por ahí sabe que Nam-myoho Renge Kyo. Entonces, una vez al mes iba a mi tía y yo le preguntaba. Y un día me llevó, la conocí, me regalaron el libro de Siddhartha Gautama, y ahí yo tenía 12 años. Y lo comparaba, le preguntaba con lo que había leído de la India, y ella me respondía. Quedé conectada con ellos, cantaba con ellos. Me gustó mucho, me resultaba más tranquilo, más simple. Hay algunos que, bueno, hablan más de la mitología, y allí descubrí que hay otro también budismo que es más complejo. Pero todo me encantó, y todo lo sentí más familiar en la iglesia. Y encontré en todas estas meditaciones, en la práctica del yoga, a Dios. Lo pude sentir de muchas maneras, en estado avatar, en estado de meditación, en mi cuerpo cuando superaba las limitaciones a través de la práctica, en el canto de mantra, en mi soledad, en mi tristeza, en mi confusión. Lo pude sentir de muchas maneras a través del estudio y de la práctica. Ningún maestro. Creo que esa fue una ventaja. Estaba tan prohibido en esa época, le tenían tanto miedo a las sectas que no tuve ningún maestro más que los libros, sentido común y la experiencia, experimentar con esto, qué pasa sin tener a alguien que te guíe, ni te dé respuesta, ni a quién hacer responsable. Con el tiempo vinieron los grupos, los maestros, y me puse contenta. Y cuando los descubrí, me sentí igual que en una iglesia. Entonces retomé mi propio camino y he creado la escuela. Y no pretendo ni quiero ser ese tipo de escuela, ni crear ese mito del maestro, porque creo que lo que a mí me hizo bien fue eso. No tenerlo. Tener un referente es importante, tener una guía, pero de ahí hacer tu propio camino. Entonces, como lo encontré así, lo viví así, quiero compartir también que los demás puedan tener esta sensación del estado avatar, o Ambika, en mi caso. Quiero que todos aprendan a tener ese estado. En la escuela trato de que la escuela les brinde a ustedes el mismo camino que pude hacer yo con el yoga para que disfruten de su libre albedrío. Honren su rebeldía, porque así entonces cuestionan todo. Y entonces así se preservan en su verdad, cuidan su libre albedrío. Y bueno, creo que y ahí vamos, ¿no? Lo descubrí así, lo reencontré y tuve la gracia esa. Y después vinieron algunos seres especiales que los conocí muy venidos de la India, donde los sentí fuera del circo de Occidente,
y aprendí a amarlo con compasión, porque el ser humano a veces ama con idolatría, con fanatismo. Yo, mientras la persona genial, genia, hermosa, buena, tenga carne y hueso, sé que no es perfecta. Sé que no es Dios, empecemos por ahí. Por lo tanto, cometa el error que cometa, yo lo voy a seguir amando por su virtud. Porque defectos podemos tener todos, pero a pesar de tus defectos, poder crear cosas buenas, tener virtudes, no todos. Entonces aprendí a amar a todos los maestros en ámbitos de yoga, de la vida, a mis padres, con sus luz y sus sombras, porque elijo quedarme con lo bueno. Creo que eso también tiene que ser con todo. Maestros que han cometido errores, todo, bueno, sí, son humanos. ¿Sí? Y me quedo con todo lo bueno, aprendo de lo bueno y también de lo malo, por eso mismo trato de cuidar de no caer en ese lugar en que todo el mundo cae, no todo el mundo, pero muchos caen dentro de lo que yo le llamo el ciclo de yoga en Occidente, ¿no? Uy, perdón, hablé mucho quizás. O demás, que solo siempre. Hermosa toda tu experiencia. Empezaste nombrando las revistitas Selecciones, esas las del Reader's Digest, que sin duda creo que fueron inspiradoras para muchísimas personas en aquella época, por el abanico de cosas que manejaban. Yo me acuerdo que en esas revistitas había una página que siempre decía citas citables, y en esas citas citables, cuando era chica también había leído: si la única herramienta que tienes es un martillo, tratarás a todo como si fuera un clavo. Y a mí me resonaba eso. Y entonces yo dije, bueno, si yo me enfoco con una sola disciplina o con una sola visión, voy a estar demasiado parcializada. Si me ligo a una religión, me velo, me quedo ciega a sentir a Dios verdaderamente, porque Dios está en todo. Y vos dijiste que pudiste sentirlo. Y eso creo que es lo principal, ese estado ambika y esa compasión que tenés para con todos y para con los maestros y para con el otro, y tu solidaridad es lo que hace de tu escuela un camino nuevo, porque es integrador. Qué lindo, gracias. Eso es hermoso. Esta charla me hace recordar también no dejar de lado lo que me sucedió, que luego de encontrar a Dios en estos ámbitos, porque fue el ámbito en que me resultó seguramente más familiar, me empecé a acostumbrar a él y a conocerlo dentro de mí, ¿no? Cuando sé que estamos ligados, lo siento un amor, hasta ganas de llorar, un estado muy, muy maravilloso, una sensación de hermandad, de comprensión, de compasión para con el otro. Bueno, luego de eso, de aprender a estar con él, dije, bueno, fui con gnósticos, budistas, metafísicos, jainismo, muchos lugares mormones, me ponía a hablar y les veía una luz a ellos en los ojos, y iba y compartía un almuerzo, los invitaban, y los escuchaba porque disfrutaba de que ellos compartan su manera de sentirlo a Dios.
siempre queriéndote hacer de la religión, que eso no comparto, pero todo lo demás sí, entonces yo me quedo con lo bueno y tengo muchos amigos en muchas religiones. Y aprendí, entonces, que Dios está en todas las religiones. Y aprendí a respetar a las otras y a las personas, a comprenderlas desde ese lugar, aunque no esté de acuerdo con muchas cosas. Y bueno, me pasó con el catolicismo, con los evangelistas. Me he metido sin ganas porque dije, esto es un prejuicio mío, no puede ser. He ido, estuve, vi un montón de cosas que no comparto, pero también grité, salté, canté aleluya, todo. Yo quería saber qué pasaba en ese lugar y logré sentirlo a Dios. Y fue todo un trabajo porque tuve que luchar con mis propios prejuicios, ¿no? Fue todo un entrenamiento y poder ver a Dios en los demás también, y entonces respetar todas las líneas. A mí no me sirvió en su momento tal cosa, pero una vez que vos encontrás algo que te conecta con Dios, si realmente te conectó con Dios, entonces sentís a Dios en todos lados y en todas las religiones. ¿Y eso qué significa? Practicar el amor, porque el amor es respeto. Entonces yo respeto a todas las religiones. En la escuela tiene una religión, no es ecuménica, tenemos un altar con todos los seres, budistas, hinduistas, Jesús, a todos, porque honramos y agradecemos que existan, porque todos los que nacemos, venimos con diferentes estadios de otra vida, necesitamos continuar el camino. No importa, a mí me surgió desde un principio el yoga, y ahí lo encontré a Dios porque, bueno, quizá me resultó familiar. Hay personas que lo hacen desde el monasterio, desde el catolicismo, y está bien. No es que una sea mejor que otra. Nos puede resultar familiar por el andar que tuvimos, por el conocimiento que tenemos, que fuimos despertando. Lo importante acá es que lo sientas a Dios. No importa, no hay una que sea mejor que la otra, no lo hay. Lo importante es encontrarnos a Dios. Como a mí me resulta familiar el yoga y todo lo que les dije, bueno, lo transmito de ese lugar porque es cómodo para mí, pero también me fui al lugar donde no era cómodo y aprendí a sentirme cómoda porque lo primero que hice fue sentirlo a Dios. Desde ahí entendí las escrituras desde otro lugar. Pero porque yo descubrí ese lugar y entonces entiendo que una monja, una secta, puede encontrarlo a Dios y desde ese lugar y no es mejor lo mío que lo de otro. Lo importante es que lo sienta Dios y que sienta amor. Lo único que sí es triste es que no tengan esta apertura. Y cada religión crea que si no sos de esa religión no te salvas. O estás con demonios y no con Dios. Y eso divide. Y lo que divide no es amor. Entonces ahí hay una contraparte que duele y que da tristeza. Trato de que, como vos dijiste en la escuela, no crear ahora un culto yanti, sino que todo lo que puedan recibir en la escuela les permite estar cómodos en todos lados. Y si bien uno tiene que dar el ejemplo, ¿no? Los demás quizás no comprenden, no toleran y rechazan, nosotros no debemos sentir lo mismo. Salir de nuestro lugar de confort y aprender a sentir a Dios en ese lugar, en esa religión, en esas escrituras y con las personas que nos rodean. Y creo que la compasión es el camino porque debemos comprender con amor las limitaciones del otro y quedarnos con lo buena persona que son. Aunque a veces te juzguen, después ellos se alejen porque no comprenden, no tienen miedo, sobre todo al yoga y todo esto, y tiene dioses medio raros a la vista occidental. Pero bueno, el problema ya es una cuestión de ellos, te le cruzaste quizás para que ellos rompan algunas estructuras y también para que vos aprendas algo. Creo que, bueno, eso es importante aclararlo, ¿no? Lo importante es ser buena persona, eso es lo más importante. Desde el lugar que puedas empezar y abrirte a lo nuevo. Sí, muchas gracias, maestra. Creo que el corazón
de Escuela Shanti se basa en el corazón que hace que el humano despierte. Y siento que es necesario. Y tenés una fuerza especial para hacer que eso crezca. Entonces te agradezco mucho por eso. Gracias, Moni, me emocionan tus palabras. Sí, es muy importante reaprender, recordar o reprogramarnos que todos somos uno y nos necesitamos. Poder diferenciar de que estamos divididos y soltar, sentir el presente, ser realmente, dejar de seguir corrientes, ¿no? Y dejarnos llevar. Creo que hay que salir del piloto automático y vivir la vida. Y enojarte, amarte, y amarte con tu luz, con tu sombra, y así amar al resto. Porque también es yoga pasar por los procesos. Muchas personas dicen, ay, ¿tú qué te enojas si vos haces yoga? O sos católico, lo que sea. Todos los que buscamos trabajar con nosotros sabemos que cuando perdemos los estribos, los demás nos sacan en cada vez. Como si estar en ese proceso significaría ser perfecto, o ser Dios, o hay una idealización de lo que es el camino espiritual de las personas espirituales, y también quiero romper con eso. ¿Sí? Hay mucha mentira, hay muchas cosas que no son así, no es así. Es como cuando te mandan una foto por internet, la mujer perfecta está toda tuñada. No es verdad, es eso, es mentira. O ver a las mujeres, las famosas, y dicen, ay, ¿qué haces para estar linda? Tú no, mentira. Es todo mentira. Bueno, lo mismo pasa con el mundo espiritual. Déjense de mentiras. Todos nos enojamos, todos. La grandeza está en la capacidad de la unidad, de la compasión y de reconocer y mirar con humor tu oscuridad. Amarla, porque en realidad todo el mundo se divide cuando dice tengo luz, tengo sombras, y en realidad lo que vos crees que es la sombra es una ilusión. Primero, lo que te hicieron creer, y segundo, de los fantasmas que vos creaste en base a tus creencias. Oscuridad es muy agradable, en el sentido de que es un poquito incómoda al principio, pero son sensaciones de dolor, de enojo, son traumas que quizás los hemos olvidado por algo, pero son los que es allí en donde está el punto más importante. No hay luz sin oscuridad. Primero debes atravesar esa oscuridad, porque si no lo que estás viendo es solo un reflejo de la verdadera luz. Hasta que no lleves luz donde hay oscuridad, no vas a conocer la verdadera luz. Y la luz proviene de la oscuridad. Lo bueno y lo malo y todos esos conceptos son erróneos. Y creer que lo bueno solamente es un ser que no se enoja, que nunca hizo nada malo y que es incapaz de enojarse, esa es una ilusión para que nunca logres la iluminación. Entonces hay que amigarnos con lo que creemos que es malo, con lo que creemos que es incómodo. Porque ahí están las respuestas. Es un juego. Entonces cuando superas ese punto, ser espiritual está más allá del bien y el mal. Y amar a las dos cosas, y a los dos estados, te permite ser compasivo. Transitarlo y sentirte malo, te permite comprender al malo y ayudarlo a que salga de ese estado. Pero si vos siempre te mentís y sos bueno y reprimís tu oscuridad, te vuelves perverso. Entonces la idealización de lo que es ser bueno
Es un juego perverso para que nunca lo logres y en lugar de ser bueno, queriendo ser bueno, te vuelvas una persona siniestra y perversa, porque el que reprime esa oscuridad crea monstruos dentro de uno mismo o atrae situaciones feas porque adentro hay algo feo. Entonces, el verdadero camino espiritual está más allá de todo esto que nos vivimos. Nunca lo olvides. Muchas gracias, maestra. El camino está más allá y me gustó la palabra proceso. La vida es un proceso. Hermosa imagen. Bueno, Gracias. y hablando de proceso y de palabras, voy a iniciar este ping-pong de palabras que suelo hacer, donde yo digo una palabra y me tenés que responder con lo primero que sientas. Así, algo cortito con lo primero que sientas en relación a la palabra que menciono. Y bueno, te voy a decir palabras que extraje de tu propio discurso. digo la sensación que me da. Claro, lo primero que te venga. Capaz que te viene una palabra o sentís una sensación y la querés transformar en una palabra. Procesarlo, pero para mí es fácil. Sí. Sí, lo primero que Ay, me entusiasma, bueno. me encanta. Voy a empezar con la palabra conexión. Es como un jueguito si tengo que responder rápido. Bueno, conexión. Imagen, manos. Se me dieron imagen. Competencia. Lo opuesto. Ay, me gusta, Sí. estoy analizando mientras lo decís, sintiendo muchas cosas. Sí. Si digo Dios. Uy, es que siento muchas cosas cuando decimos Dios. Es mi familia. Me viene la sensación de eso. Y si digo familia. ¿De verdad? Barro. Complejidad, historia. Me dan ganas de ir corriendo. Soy sincera. Bueno. En el sentido de que para mí existe, por ejemplo, vos me decís familia, así y siento que es la etapa más difícil de superar, porque naces en un lugar con un montón de personas, con un montón de cosas, y vos tenés como fue mi niñez, ¿no? En base a mi niñez, yo encontré mi familia, ¿no? Porque como les dije, fue familiar, fue una sensación de reencuentro cuando empecé con todo este camino. Mientras, en el mientras, no me sentía comprendida, mirabas a todos los que me rodeaban, y no entendía por qué había nacido ahí. Y veía que había muchas historias, muchos secretos, muchas susceptibilidades, las relaciones, todo muy complejo, y la verdad que yo no me sentí muy identificada. Yo me sentí en familia, para lo que yo entiendo que es una familia para el resto de las personas, que sería cómoda, protegida, entendida, con alguien que me guía, que me enseña, que saca lo mejor de mí, que me va formando en los libros, en el leer, cerrar los ojos para comprender y escuchar como algo que me ayuda a unir todo y entender mi propia verdad. Y ahí me sentí como yo veo que se sienten los demás cuando hablan de su familia. Pero mi familia en sí
fue una etapa de aprendizaje y una gran etapa por superar, de la cual todavía estoy sanando mi niña interna, ¿no? Y para mí, cuando yo a veces digo la familia Shanti, me emociono mucho porque es como poder crear una familia en un plano físico desde lo que es Dios para mí como familia, ¿no? Pero me gusta porque ahora entiendo muchas cosas que me han pasado en el camino, que me han dolido. Ahora entiendo por qué. Sí, sigamos, me encantó, me encanta. Gracias por esa familia de almas. Si digo madre, me viene la sensación de compasión. si digo padre, protección, amistad. y si digo hijo, hijo, hija. Protección. Es lo que siento, nace en mí, niños en general. Vos sabés que yo tengo algo que me genera mucho problema en mi vida, que es no sentir la diferencia entre el círculo y el gran círculo. Lo intento, sé que hay que hacerlo para poder manejarte mal, pero el mismo amor que tengo por mi hijo lo tengo por otros niños. Mis hijos no son celosos, por suerte, pero yo voy a una plaza, veo que mi hijo está bien y si veo que algún niño no está bien, voy a ver qué le pasa. Siento un profundo instinto maternal por todos los niños del planeta, por todos los animales también. Tengo un instinto, una cuestión de protección y de maternidad por los niños y por los animales. Y hasta incluso, mira que esto va a traer, quizás traiga un montón de debate, no sé, pero yo te digo la verdad, incluso por los animales siento un poquito más de compasión, porque siento que son más indefensos. Puede resultar raro, pero sí, siento una necesidad de protegerlos aún más, porque siento que son mucho más indefensos. Y lo relaciono todo esto con la palabra madre. Soy feroz también. No me toques un hijo, a veces me va toda la paz. Tengo que trabajar mucho, pero bueno, entiendo y aprendí que se los defiende con amor también desde un lugar más grande que la violencia. La violencia ya sea verbal o física, porque soy muy intensa, aprendí a controlarme y a protegerlos desde otro lugar, pero sí, no me toques a mis hijos, porque me cuesta controlar mi fuego, pero aprendí a transmutarlo. Tengo esa fuerza, así se me enciende algo que es muy, muy, muy fuerte, aprendí a controlar. Y todo eso lo relaciono con madre. Y si digo planeta Tierra, Un sueño. dijiste yo soy. No, un sueño. Ah, un sueño. Agua. Pureza. Fuego. ¿Agua me dijiste? Sí. Y ahora fuego. Poder, impulso, pasión, transmutación, aire, paz, tierra, libertad. Akash. Tierra, en el aire también siento libertad, en la tierra siento contención, como me decís, tierra siento belleza, armonía, vida, tranquilidad,
seguridad. Akash, éter. Se me vinieron dos palabras, así que o tres palabras, porque se me vino aliento y Espíritu Santo. Así que todo junto, así como me vino, te lo paso. Qué lindo, Akash. Bueno, a mí cuando me decís Akash, siento como ese lugar lleno de avenidas. Donde siento que fluyo para conectarme con todo lo que dijiste. Siento que la calle es esa avenida, esas calles, esas autovías en el éter para buscar el estado avatar o ambika que amo tanto y encontrarme con Dios. Siento que está lleno así de canales por el cual vienen de diferentes líneas, de diferentes religiones. Yo lo visualizo, ¿no? Re loco el mío también. Lo tuyo fue más místico, pero yo porque trato de darme a entender, no se me interprete mal, pero lo veo así como un lugar de interconexión interdimensional de diferentes estados y de seres en donde nos encontramos todos. O sea, que es como la avenida para encontrarnos en esos espacios. Es como que engancho una corriente. Así como, vieron que hay un lugar en el océano donde hay una corriente interna, ¿no? Bueno, así, siento que es esa corriente interna que nos lleva a todos. Y es muy importante conectar con eso para ir al reencuentro con lo más sutil. Me encantó. Otra. Y si digo silencio, Paz. Dios. si digo destino, Como un abanico de posibilidades. No hay uno. Para mí no lo hay. Hay mucho. bueno, voy a elegir tres palabras más de tu discurso. Hoy nombraste la palabra humildad. Bien. Es heavy la humildad. Donde dicen humildad, es fuerte, es hasta agresiva. Porque tratar de ser humilde, cuando no naces con esa virtud, no nacer no implica que no seas así, porque nacemos para trascender nuestras limitaciones. No te nace la humildad y querés ser humilde porque te das cuenta que vas mal como vas y te dicen, che, vos tenés que aprender a ser humilde. Vos decís, bueno, pero ¿qué es la humildad? Y es heavy, porque es el momento más duro de tu vida, donde te das cuenta que todo lo que hiciste estuvo mal, porque te manejaste desde el ego. Y cuando empezás a darte cuenta de eso y tenés tomás conciencia de lo que sos, de lo que generás y de cómo estás, te despierta en vos esa necesidad de compensar todo eso, de solucionarlo. Y para hacer eso, tenés que dejar de tener la razón, tenés que dejar de querer tener, y en lugar de tener, tenés que ser. Y en lugar de tener cosas, tenés que ser. Y en lugar de tener la razón, tenés que aceptar, y tenés que aprender, y que te equivocas. Y eso mata el ego. Y el ego es tu única ropa que tenés para cubrir tus cicatrices, tus partes feas. Y es el único recurso que tiene para no sentir culpa y así echarle la culpa a los demás. Entonces, ser humilde es quedarte desnudo, aceptar que te equivocaste y
no es fácil. No es fácil porque para ser humilde tenés que morir y volver a nacer. Morir tu ego, falsa personalidad. Es heavy. La humildad es heavy. Y te cuesta y te encontrás con tu oscuridad, con la negación del ego, que quiere defender, identificarse. Y muchas veces uno llega a la humildad cuando ya se cansa de tropezar con la misma piedra, cuando el ego quiere tener la razón. Y muchas veces lo lográs, morís, y nacés con la humildad, porque la lograste conquistar. Y a veces que no nacés con la humildad, la trabajás y vivís muchos años y lográs ser libre. Trabajás la humildad y en la próxima vida es una virtud que ya conquistaste. Entonces, muchas veces me dicen, yo no soy. Y porque son defensas. Entonces no es fácil confiar en el amor, confiar en el amor de Dios, en el tuyo, en el del otro y bajar las defensas. Es heavy. Te encontrás con todos tus miedos. No es fácil ser humilde. Por eso me río cuando muchas veces dentro de la literatura o las escrituras dice, lo primero que un aspirante espiritual tiene que lograr es la humildad, como si fuera algo lindo. Es heavy, es lo más difícil que tiene, uno tiene que trabajar con el ego. Y así que bueno, me resulta un rock and roll, o sea, ir en busca de la humildad es un rock and roll, cuando vas en busca y la trabajas. Sí, es un estado de compasión constante, hermoso, que te enseña a amar lo que es el verdadero amor. Bueno, gracias porque hiciste sentir a la humildad con toda su presencia. Y es tremenda esa presencia de la humildad. Y acoplando humildad con la palabra siguiente elegí, que también la mencionaste, la palabra merecimiento. ¿No sabes que me encanta escucharte porque no me di cuenta que dije todas esas palabras? Qué interesante. Merecimiento. Creo que es la sensación de aceptar lo justo. Bueno, y con eso que dijiste ahora, voy a decir la frase de Pedro que dijo, en esta piedra edificaré mi iglesia, en esta piedra edificaré la escuela Shanti. No escuché bien. En esta piedra y con esa intención hiciste el retiro. Y en esos 3 veces que repetí, en esta piedra edificaré, edificar un mensaje final para la entrevista. Con respecto a lo que vos me decías, que no pude escuchar la primera parte de Pedro, ¿puede ser? Para poder entenderte mejor. En esta piedra edificaré mi iglesia. La piedra fundamental, la piedra angular que nos conecta con eso que es, eso que pudiste sentir que te llevó a unirte con el yoga, eso que algunos llaman Dios. En esta piedra edificaré mi iglesia. En esa piedra edificaste escuela Shanti y se inició todo un proceso. Entonces, ¿cuál es tu mensaje final edificado en esa piedra? Bueno,
el impulso que creó muchas cosas hasta el hecho de poder conocernos, que fue a través de la escuela, fue siempre la compasión. Y siento que es el único camino. Yo sé que es algo que lo han dicho muchos maestros, pues puede sonar gastado, pero trato de, en esta época, viviéndola, sintiéndola, sufriéndola, disfrutándola, adaptándome a lo que hoy somos con toda la tecnología que tenemos, habiendo sumergido en todos los estadios de sufrimientos y de placer, de confusión y de claridad. Quiero encontrar las palabras y las formas adaptadas a esta época para que se entienda lo que es la compasión y que la podamos empezar a practicar sin la necesidad de sentir que tenemos que estar en un camino espiritual, porque debemos recordar que solo el hecho de haber nacido es haber elegido ese camino. Y poder encontrar el punto en común entre las personas que no pueden ver esto porque están muy con la ciencia, con muchas otras cosas, poder sumergirme también ahí para poder mostrarles que no importan muchas cosas, porque en realidad todo es lo mismo, poder encontrar los patrones en los cuales se igualan y que se practique la compasión en todos los ámbitos, entender que todo es bueno y entender lo que es la compasión, es lo que siento para tratar de preservar lo más hermoso de la humanidad y desarrollar las capacidades, desde la amistad, desde en un café, en un asado, ¿sí? Muchas veces la gente que está rebelde o que no entiende, a mí me encanta romperle las estructuras a la gente. Entonces voy a decir, no, porque yo vivo, no, yo voy, no tengo drama, no tengo problema. No vine a juzgar ni a promover vegetarianismo. Me importa la compasión. Y desde algún punto, en los diferentes mundos que hay dentro de este mundo, tratar de que se entienda lo que es y empezar a trabajarlas en ese lugar para que no se pierda porque es mal interpretada, porque hay muchos prejuicios y siento que es importante. Te agradezco esta entrevista porque quizás permite de algún lugar llegar a todas las cabecitas de que quizás lo que creyeron que era un camino espiritual, estar conectado con Dios, es mucho más copado, más simple, más humano de lo que a veces creemos por prejuicios o por manipulaciones desde el ego de otros seres, de otros hermanos que quizás nos alejaron más del camino en lugar de acercarnos con tantas estructuras, ¿no? Es cierto que uno tiene que tener un orden para poder progresar en la vida, pero ese orden tiene que crearlo cada uno. Tiene que haber orden, porque no puede ser esto cualquier cosa, por supuesto. Pero no hay un orden para todos, porque somos demasiado complejos. Tienen que encontrar a través de lo que a ustedes los ayude a encontrar a Dios, una vez que encuentran a Dios y se reencuentran con ustedes, empezar a crear una disciplina, un orden. Siempre que hay orden, que hay organización, hay progreso, ya sea en una empresa o en un camino espiritual. El camino espiritual no es ser una ovejita, dejarse maltratar y ser débil y no tener carácter. No tiene nada que ver con eso. Hay gente empresaria que ayuda a mucha gente, que es muy bondadosa, que hace donaciones y que enseña muchas cosas, muchos principios, compromiso, puntualidad. Son grandes maestros espirituales porque están forjando y sacando los malos hábitos de la gente y dándole la posibilidad de crecer. Entonces, un buen empresario, ¿sí?, que a su vez practique la compasión y la bondad, puede hacerle mucho bien al mundo. Entonces, trato de llegar a todos con yoga y con todas las terapias holísticas, o el simple hecho de ser, que es lo que me está permitiendo, Moni, en esta entrevista, que es lo que siento,
Desde este humilde lugar, decir lo que pienso, lo que siento, lo que a mí me parece, y que todo el que se siente identificado investigue, se involucre, y desde el lugar que le toca, practicar esto de la humildad, de la compasión, que es más importante amar que tener la razón. Así que mientras nos rijan eso en cualquier ámbito y en todos los ámbitos de la vida, no va a prevalecer la oscuridad. Tampoco hay que tratar de destruirla porque es el camino hacia la luz. Hay que entender que tenemos que tener un equilibrio, que todos los demonios y lo malo lo crean ustedes por sus prejuicios, sus miedos, sus programas. Pero la realidad es diferente. Y eso es lo que me gustaría que experimenten todos. Bueno, le damos un cierre entonces, Moni. Gracias, gracias. Muchas gracias, maestra. Me encantó eso que dijo, que el solo hecho de haber nacido es haber elegido la compasión y es el sello de Escuela Yanti. Muchas gracias, maestra. Gracias a vos. Y bueno, gracias para todos. Saludos. No sé quiénes lo verán. Un gusto conocerlos y vamos a explorarnos. Hay mucho más lo que muestran las apariencias. Naveguen, disfruten esta vida, investiguense, aprendan a muchas otras formas de relacionarse y conectarse y ver el mundo. Estamos todos cegados y vemos lo que nos dejan ver, lo que quieren que veamos. No es justo. A despertarse, a disfrutar de tu humanidad. Naciste para cosas muy importantes. Y no hablo de plata, ni de éxito, ni de ego. Hablo de lo que ustedes saben de qué hablo. Cosas mucho más importantes. Bueno, muchas gracias, Moni. No te quito más tiempo, hablé mucho. Muchas gracias. Namaste, muchas gracias. ¿Algunas palabritas que quieras decir? Porque vos sos una genia también con toda tu profundidad, tu belleza. No, muchas gracias por este viaje, maestra, por la humildad de compartir sus vivencias, que cuando alguien comparte sus vivencias llegan al corazón, nos unimos en esas vivencias porque parten de emociones compartidas. Así yo siento que así como la tierra es la tierra, el aire es inconmensurable, las emociones también nos unen, porque el amor no es solo un pedacito de energía que está moviéndose dentro nuestro, es el amor que nos une a todos. Entonces el poder compartir las vivencias es lo que nos abraza y nos hace comprendernos como humanos y que estamos en el proceso de los superhumanos no hay que sentimos el corazón. ayudar a nadie. Eso es importante. Que eso surge muchas veces. Analizamos demasiado las cosas. Quizás es más simple. No hay que dejar nunca de ayudar a nada. No tanto por el otro, sino por nosotros. Somos animalitos de costumbres y cuando nos desacostumbramos, nos empezamos a volver egoístas, nos empezamos a volver malas personas sin darnos cuenta, porque nos dejamos llevar por las costumbres, por los hábitos. Por eso hay que estar siempre presente. Es decir, hace mucho que no hago tal cosa, hace mucho que tal cosa, observarte, mirarte, corregirte, hacerle caso a tu niño interno. Los niños son compasivos por naturaleza. Ellos cuando ven a alguien que sufre tratan de consolarlo, cuando ven que alguien tiene hambre tratan de darle algo. No reprimas a tu niño, no dejes de ser así. La mente te dice, sos tonto, se va a ir a drogar, lo va a ir a vender,
basta. No se trata de lo que haga el otro, se trata de ser fiel, el momento en el que sos fiel a lo que tu corazón te está dictando. ¿Mm? Porque si no, vamos a matar partes nuestras que nos va a desconectar con el amor de Dios. Y eso nos va a hacer sentir perdidos en algún momento, como cuando dejamos nuestro hogar, nos peleamos con nuestros padres, ¿no? Nos perdemos y después necesitamos retomar, rearmar. Así que es bueno transitar, es bueno experimentar, nunca olvides tu esencia. Porque ningún ser humano, porque hay demonios, humano es malo, ni perverso. Eso es el resultado de lo que le tocó o lo que pudo hacer con lo que le tocó. Entonces creo que el legado, creo que lo importante de la escuela Shanti, tanto en los aspectos terapéuticos, holísticos, como en el yoga y filosóficos, es recordar siempre eso y tratar de ayudar a nuestros hermanos a que retomen el camino. Rescatar las almas perdidas, no haciéndola de ninguna religión, sino que rescatarlos de esos abismos y de esos lugares con amor. El amor vale para todas las religiones, como lo habíamos dicho. Bueno, siento que sentí esa necesidad y algunas veces me sentí muy sola y creo que la escuela nos permite que nos sumemos, nos contengamos, nos recordemos para tratar de hacer un planeta mejor. Y no, si seguimos así, está duro volver a nacer. Y que no haya alguien que te dé amor, porque sí. No es necesario ser amigo, ni conocido, ni familiar para darle una mano a alguien. No basta de vivirnos, somos todos hermanos. Bueno, les doy la despedida. Namaste. Namaste, maestra. Muchas gracias. Gracias, Moni. Gracias. Hasta luego. Gracias, maestra. Chao a todos. Chao.